Hemos hablado varias veces ya de esto, pero sigue, y además siguen apareciendo nuevas metodologías, nuevos engaños, que es el delito y la estafa cibernética, ¿no? Las estafas virtuales. Gustavo que tiene preparado, ¿no? Unas placas con respecto a este delito que está creciendo, sobre todo en pandemia, ¿no? Gustavo, es como que ya venía calentando motores y en pandemia se desató por completo. Exactamente, Florencia, Fernando, y esto se debe básicamente a que ya no existe el contacto cara a cara de los clientes con los empleados de la sucursal bancaria, porque debido a la pandemia y debido a las medidas de restricciones que se han puesto de forma pero muy estricta, sobre todo el año pasado, los bancos atendían por turnos nada más. Entonces, impedían que la gente, la mayoría, gente grande que iba al banco, pueda tener contacto cara a cara con el oficial de cuenta, con algún empleado. Entonces, la gente que no estaba acostumbrada, sobre todo los adultos mayores, a usar los medios electrónicos para cobrar el dinero, para de repente pagar impuestos, para pagar las expensas, se tuvieron que acomodar con la ayuda de alguien, pero ese alguien era generalmente un hijo, un sobrino, un nieto, que tampoco podía tener contacto con ellos, por todo lo que venimos contando acá, de que el año pasado mucha gente no podía trasladarse para visitar a los adultos mayores, y ellos fueron la mayor cantidad de víctimas de estas estafas 2.0. Fueron los más dañados. Los más perjudicados. ¿Qué estamos viendo ahí, Gustavo, en ese gráfico? ¿Cómo creció? Lo que vemos en celeste es lo que era el mismo mes, pero del año anterior, con respecto a este año. Miren cómo han crecido las denuncias. 300%. Cada vez, y esto es únicamente las estadísticas que tiene Defensa del Consumidor. Sí, esto se debería multiplicar por varios números, ¿no? Pues no todo el mundo hace la denuncia en Defensa del Consumidor. Tal cual. A ver, ¿qué estamos viendo en esta? ¿Qué nos indica este gráfico también? Que la gente se acercó a Defensa del Consumidor buscando una solución. ¿Por qué? Porque le ha desaparecido plata. De la noche a la mañana le han vaciado la cuenta. De la noche a la mañana empezaron a hacerle descuentos por préstamos que no había solicitado. Estos préstamos que se llama créditos a un clic, esos préstamos que... o sea, les tomaron créditos por ellos. Exactamente. Haciéndose pasar por ellos. Tal cual. Y ahora hay medidas, hay contramedidas que han han dispuesto los bancos. Pero a ver... Decime una cosa, ¿los bancos se hacen cargo de esto? No. La mayoría de los casos no se hacen cargo. Y te digo, y les digo, Fernando, Florencia, ¿por qué? Porque muchos de las víctimas, dijimos que eran jubilados, han tenido que recurrir y pagarles a los abogados para recuperar el dinero. ¿Y el banco qué te dice? No, primero hay que comprobar que es un delito. Y una vez que se comprobó que es un delito, ahí les pagamos. Sí. Pero ¿sabes cuánto tiempo pasa? Claro. Meses, por lo menos. Es más complicado, sobre todo en los casos en los que toman créditos a nombre de una persona. Generalmente cuando te usan la tarjeta de crédito o te roban los datos de la tarjeta de crédito, ya ese delito sí suelen darte automáticamente la devolución de los fondos o suelen desconocerte el consumo automáticamente. Porque hay una serie de patrones, claro, que ya son más habituales. A ver, ¿no? Se toman en cuenta parámetros como horarios en el cual se hizo ese gasto. Los puntos de extracción del dinero utilizando ciertos cajeros automáticos que vos, Fernando, vos, Florencia, José, no están acostumbrados a sacar plata de esa forma. Entonces, todos esos parámetros se tienen en cuenta a la hora de devolverte la plata, pero acá no. Acá tenés que demostrar, vos damnificado, que sacaron un préstamo copiándote la clave del home banking. ¿Y cómo te copian la clave? Así. Mirá, acá estamos viendo las distintas estafas: préstamos preaprobados, vaciamiento de cuenta o billetera, robo de palabras clave y vaciamiento de criptomoneda, débito inmediato, envío de transferencias a pedido. Estas son las estafas virtuales. La metodología. Vamos a hablarlo con Gabriel Zurdo, que es especialista en este tipo de temas. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. A ver, Gabriel, creo que tenés muteado el micrófono, ¿puede ser? A ver, ¿tenemos algún inconveniente para escucharte?
No, ahí ¿me escuchan? Ahí perfecto. Sí, sí, sí. Gabriel, estábamos repasando los típicos delitos que se cometen, las estafas que se cometen. ¿Depende mucho más de la imprudencia personal de uno o de la seguridad bancaria? No, a ver, yo te diría que los bancos son tanto víctimas como las personas del crecimiento de los ciberdelitos, de la industria del ciberdelito. O sea, nosotros venimos viendo hasta antes de la pandemia, Fernando, una curva muy marcada de crecimiento y una disparada, un crecimiento exponencial, te diría a partir del 15 de febrero del año pasado, claro, en donde las métricas nos indican eso, es decir, 300% de incremento de ataques, un ataque no necesariamente constituye un delito, 70% en nuestra estadística de comisión efectiva de delito, un número que en algún momento lo compartimos con Gustavo también, que nos es indiciario, que nosotros creemos que solamente el 10% de la gente denuncia la comisión de un delito, porque los emergentes, los más visibles, tienen que ver con, en el ranking que nosotros conformamos tiene 4 ítems. El primero, a la cabeza, claramente, es home banking y tarjetas de crédito. Claro. El segundo es compras por internet, e-commerce. El tercero es el teletrabajo y el cuarto, un capítulo especial y aparte para los chicos. Entonces, definitivamente, ese 10% son los que estrictamente tienen que ver con el dolo o la afectación económica. Hay una serie de ataques que tienen que ver con la reputación, el tráfico en el mercado negro de, por ejemplo, el secuestro de cuentas de WhatsApp o de Instagram, que luego son utilizadas como materia prima para la comisión de otros delitos. Gabriel, también hay mucha gente que por ahí piden un préstamo a su nombre y se entera mucho tiempo después de que pidieron préstamos a su nombre, cuando de repente se encuentra con que quiere hacer algún trámite y figura como moroso incobrable. En ese sentido, ¿qué tiene que hacer la gente para evitar, o al menos qué recaudos tiene que tomar para evitar ser víctima de una estafa virtual? Claro. Bueno, es difícil, Florencia, la respuesta. Te explico por qué. Yo decía en el ranking tercero, teletrabajo. Durante el 2020 nosotros calificamos 130 técnicas diferentes. En lo que va del 2021 al 30 de junio ya encontramos 100 nuevas, es decir, 230. Ahora, ¿cómo se explica para responderte? A partir del encierro, la pandemia y la digitalización de nuestra vida, hubo mucha gente que se postuló para un trabajo y las postulaciones a través de páginas web, ¿en qué consistían? Mándame tu currículum, una foto, una imagen de tu documento de ambos lados y una firma electrónica. A partir de ahí, los datos nuestros pululan y sin control deambulan por la web, por un lado por error u omisión, por otro por ataques. Se filtraron estos días información de la Universidad de Buenos Aires, bueno, hay un montón de casos, pero por otro lado hay una cuestión de impericia, negligencia, por haber tenido que afrontar un proceso de transformación digital de la noche a la mañana. En consecuencia, hoy es muy fácil acceder a comprar la identidad digital de una persona que no te pertenece. Claro. Es más, es tan grave como gente que se ha encontrado, como decís, con un préstamo a partir de una carpeta, como antes armaban en los bancos, física, digital, con información que presentaron postulándose para un trabajo. Ahora, la medida contra eso no existe. ¿Me explico? Es decir, bueno, por lo pronto no hay que dar el documento, digo. Cuando uno se postula a un trabajo, nunca hay que sacarle una foto a un documento, jamás. Claro, pero precisamente el envión tecnológico, lo que nosotros llamamos pulso tecnológico, hace que cada vez más, si vos no completás en formato digital tu información, quedás fuera del sistema, para decirlo en sentido amplio. A ver, muchas veces para algunos trámites hay que enviar la fotocopia del documento. Más allá de... Y eso ya queda en algún lado, en una base de datos, eso ya está. Con lo cual, yo digo, los datos nuestros, lamentablemente nos guste o no nos guste, ya están dando vueltas por todos lados. El tema es, sabiendo que eso ya está disponible para los estafadores, ¿cómo evitar la estafa? Porque el banco va a recibir el pedido de un crédito de alguien que se hace pasar por mí, con mi fotocopia, con mi número de documento, pero de alguna manera tiene que tener alguna barrera última para chequear si soy yo o no soy yo. Claro, sí, efectivamente así, Fernando, pero déjame decirte esto. La industria de banca en el mundo, en el planeta, sufrió un incremento en los ataques
del 50%, es decir, hay un 50% más de ataques. Ahora, el cambio de paradigma al que nos obligó, es lo que vos decís es así. La pregunta de Florencia también es autoexplicativa la respuesta. Esto, te quedás fuera del sistema si no entregás información digital. Ahora, hay una realidad que es, hasta antes de la pandemia, las estrategias de defensa de la industria de banca tenía que ver con que los ciberdelincuentes no te intrusen, es decir, accedan sin la autorización debida a la infraestructura del banco y afecten los datos de la entidad y de sus clientes. Hoy, la capa que se agregó es, cuando hablamos de, como decía Gustavo, lo estaba escuchando antes de arrancar, cuando te clonan la página web y a partir de un engaño en Google, vos creés que buscando en Google entras al banco de la esquina, estás entrando a un banco clon. Yo hago eso. No. Yo hago eso, Gabriel. Yo hago eso. Yo meto en Google el nombre del banco y la página digital y pongo por ahí. Nunca tenés que hacer eso, ¿no, Gabriel? Esa es una de las claves, jamás. Siempre hay que escribir la dirección arriba, en el buscador. Claro, exactamente. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Eso lo sabemos ahora, Flor. Hace 6 meses esta técnica no estaba difundida y popularizada entre los ciberdelincuentes. Era una técnica de las que llamábamos spear, o sea, spear phishing o alguna técnica quirúrgica. Hoy se popularizó y viralizó este tipo de engaño. ¿Por qué? Porque la gente adoptó como mecánica automática, como un automatismo, entrar por Google para buscar tu entidad financiera. Otra recomendación, no entren a home banking y hagan transacciones financieras entrando en el wifi o en el wireless del café de la esquina, que la probabilidad... en una red abierta, exacto. Ahora, déjame, Fernando, agregarte algo a lo que vos decías. Hay un concepto adicional que es importante, que además de este cambio de paradigma y de la estrategia distinta que van a tener que adoptar las entidades financieras y los gobiernos también, que tiene que ver con un concepto que antes estaba abajo de la alfombra y ahora salió a la superficie, que es el de privacidad. Es decir, 2020 se filtraron 20.000 millones de registros con nuestros datos, teléfono, dirección, en dónde compras, con qué tarjeta de crédito, con qué banco operás, geoposicionamiento satelital. Entonces, hay un concepto nuevo que tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo te mando un mail, Fernando, a vos, mi mail hasta llegar a tu casilla pasa por para simbolizarlo o graficárselo, por 7 cabinas de peaje digital diferentes. Entonces, cada vez es más complejo el entramado de infraestructura y la interacción entre las plataformas, que hace que yo ahí te pregunto o les pregunto a ustedes. Deben preguntarse en dónde están los datos con los que interactúan permanentemente en sus dispositivos móviles. Creo que no quiero saberlo. Pero es que está bien eso. Lo que pasa es que yo parto del punto contrario. Parto de que los datos ya están. Entonces, ¿cómo hacemos? Sabiendo que los datos ya están, porque a ver, el otro día en la aplicación Cuidar, tuve que, para verificar mi identidad, porque había un problema de correos y demás, y no me dejaba acceder, y lo necesito, porque tengo el certificado de vacunación ahí, o sea, es todo un trámite, tuve que mandar fotocopia del DNI para validar mi identidad. Entonces, los datos nuestros ya están en todos lados, y si no, no existís. Entonces, presumiendo que ya están en todos lados, ¿cómo haces para evitar las estafas, entendés? O sea, porque podemos cuidarnos, pero ¿hasta dónde? No, bueno, es sumamente complejo. Yo lo decía al principio, nosotros hace 10 años que estamos evaluando con métricas, y esto viene creciendo, y lamentablemente, Fernando, te tengo que decir, nuestro diagnóstico es que esto va al alza. Va peor. No va a la baja. Es decir, hay una capacidad extraordinaria en la industria del ciberdelito, con 2 extremos. Los de altísima tecnología, y en los últimos 3 meses, no 3 años o 30 años, 3 meses vimos los 4 delitos que representaron los mayores volúmenes en términos económicos de defraudación, estafa y extorsión a nivel mundial. 40, 50, 70 millones de dólares. Y en la otra punta, los ciberdelincuentes de barrio, digo yo, los que hacen uso de la información que está disponible en Internet y, lamentablemente, de la confianza que la gente está depositando en los dispositivos. Este es un tema que crece, que seguramente nos va a tener convocados nuevamente, porque está más vigente que nunca. Pero nos tenemos que ir a otros temas del programa. Gracias por el contacto, como siempre. Un placer, saludos. Gracias, Gabriel Zurdo. Y creo que lo próximo es en Estados Unidos, ¿no?
Nos vamos a ir a Estados Unidos, ahí está Mauricio Zabalza. Vamos a ver cómo sigue la situación de Afganistán, con Estados Unidos dando marcha atrás con la idea de retirarse. Mauricio Zabalza nos lo va a contar. Mauricio, buen día. ¿Cómo andan? Buenos días, Fer, Flor. Sí, Estados Unidos pidió más tiempo para retirar a su gente. A su gente es los mismos americanos trabajando y aquellos que colaboraron con el gobierno. Y el talibán le dijo que no, que el 31 de agosto es el día último, así que, no sé, como siempre con esto que a todos nos sorprendió de que el talibán tomara tan rápido Afganistán, realmente es